Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por recibirme. Sí, hay que hacer un poco de explicación de texto porque la situación está compleja. De hecho, es la primera vez en nuestra Quinta República que nos encontramos con una asamblea tan dividida y con un primer ministro que queda apenas unos días y que luego tiene que ser reconducido. Yo considero que Sebastián Lecornu se tomó de verdad esta misión que le confió el presidente de reunirse con los diferentes partidos, con las diferentes coaliciones para entender cuáles eran los bloqueos, se lo tomó muy en serio y logró entender que hay una mayoría hoy en el Parlamento de diputados que están en desacuerdo sobre muchísimas cosas, pero están de acuerdo sobre lo esencial, es decir, salir de la crisis política e institucional y lograr adoptar un presupuesto a final del año. Obviamente, nombrar nuevamente al mismo primer ministro puede interrogar, de hecho nos interroga a todos, pero yo creo que al fin y al cabo esta persona que habló con todos, que se mostró muy humilde, muy digno, va a lograr formar un gobierno diferente que nos espera avanzar con esta tarea que tenemos en los próximos meses de adoptar un presupuesto. ¿Y qué gobierno diferente puede formar que no pudiera haber formado hace una semana? Y también le amplió un poco la duda que se nos impone y es cómo, buscando el mismo tipo de alianzas, es decir, una alianza implícita entre el oficialismo y los republicanos, la derecha conservadora que tiene solo 50 diputados de 577, se puede lograr un resultado distinto a los que hicieron que la Asamblea derrocara a François Bayrou o a Michel Barnier. Bueno, es que la situación está diferente. Diferente porque los socialistas, que hasta ahora no tenían una posición clara, han indicado también su deseo no de apoyar a los macronistas, ni de apoyar al gobierno, ni mucho menos, ni siquiera de participar en el gobierno, pero de dotar a nuestro país de un presupuesto y de ser constructivos, lo que no habían sido necesariamente hasta ahora. De hecho, ellos habían censurado a Michel Barnier. ¿Y por qué sería diferente que Le Cornu 1, que el psicodrama que hemos vivido a Francia desde hace unos cuantos días? Pues simplemente el primer ministro indicó que no nombraría a ningún ministro con ambiciones para las elecciones presidenciales. Y eso, no sé si se imaginan, pero aquí en Francia es un cambio radical porque hemos visto mucho ego, hemos visto muchas actitudes que de verdad no están a la altura de la situación política que estamos enfrentando, sea cual sea, de hecho, la opinión o la identidad política de las personas que se han expresado. ¿Y cómo sabe usted que los socialistas no van a censurar a Sebastián Lecornu en la Asamblea Nacional? Yo no lo puedo saber de manera segura, pero he visto cómo su actitud ha cambiado en los últimos días y cómo han indicado repetidamente tener en cuenta, tener en consideración el interés de la nación, es decir, que no hayan unas nuevas elecciones caóticas en las cuales probablemente saldría reforzada la extrema derecha, pero sin mayoría, entonces una situación de bloqueo similar a la que estamos viviendo hoy, y al mismo tiempo han indicado querer trabajar a cambio de algunas victorias simbólicas, como por ejemplo que se vuelva a poner el tema de la reforma de las pensiones. Todas esas son cosas sobre las cuales se puede hablar y se ha estado conversando. Por eso, por más oscuro que parezca el día, yo veo que hay un camino y que las nubes se están alejando. Y usted menciona el interés nacional según un sondeo, ¿no?, que fue hecho de forma quizás muy rápida por el CI y por TF1. Recordemos este grupo mediático privado francés el lunes, tras la renuncia de Sebastián Lecornu, indicaba que 2/3 de los franceses quisiera efectivamente una disolución de la Asamblea, una repetición de las elecciones legislativas. ¿Por qué entonces el interés nacional es no ir hacia esa disolución? Han habido otras encuestas que han dado resultados y yo pienso que lo que de verdad resalta de esta gente de la que usted menciona es la gran preocupación de las francesas y de los franceses ante la situación que estamos viviendo, una preocupación que, dicho sea de paso, yo comparto totalmente porque esta situación es preocupante. ¿Por qué querer una nueva disolución? Porque no ven la perspectiva de este camino y yo creo que nuestro rol como diputadas y diputados responsables que queremos trabajar en el interés de nuestro país es
lograr trabajar juntos, porque si se hace otra disolución, eso tardaría varios meses, significa que no tendríamos presupuesto de años, significa que nuestras tasas de préstamos serían elevadas y eso tendría un impacto sobre todo los franceses, y además eso significa que serían elecciones hechas de nuevo en la precipitación, en las cuales no hay ninguna evidencia que un bloque llegaría mayoritario, y lo que sí se ve bastante claramente es que la extrema derecha saldría reforzada, aunque no mayoritaria. Entonces yo creo que la situación sería peor y ciertamente no en el interés de los franceses y de las francesas en base a los elementos tangibles y factuales que tenemos en el momento en que le estoy hablando. Y precisamente intentar evitar, ¿no?, o al menos tener este discurso de amenaza de la posibilidad de que la extrema derecha, que Agrupación Nacional, llegara al poder, ha sido la estrategia, el discurso que ha utilizado Emmanuel Macron en las últimas elecciones y que ha hecho incluso que la izquierda en la segunda vuelta presidencial o incluso en las legislativas digamos, apoyar al macronismo, o bien retirándose de ciertas circunscripciones o bien llamando directamente a frenar a la extrema derecha, porque antes de estas pequeñas concesiones que está haciendo ahora Emmanuel Macron sobre retrasar la entrada en vigor de la reforma de las pensiones, el presidente no ha hecho ninguna otra concesión a la izquierda, a pesar de que lo han ayudado, como él mismo ha reconocido, a llegar al poder. En realidad, el presidente no es quien gobierna. Esto es algo constitucional y yo creo que es importante volver a reiterarlo. El presidente preside, es el de las instituciones, a él le toca nombrar al ministro, al primer ministro y al gobierno, pero a quien le toca gobernar realmente, y esto es muy importante, es al gobierno bajo el control, la tutela de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido yo creo que aquí hay un cambio radical. No importa tanto las concesiones que pueda hacer el presidente, lo que importa son los acuerdos, los votos que se puedan lograr en la Asamblea Nacional y que luego pueda adoptar también este gobierno. Por eso es muy importante que la Asamblea Nacional vuelva a tomar el rol que es el suyo en una configuración donde no hay una mayoría absoluta y no hay una oposición única, sino muchas oposiciones que juntas no tienen mayoría. Entonces, sí, yo estoy totalmente a favor de todas las concesiones, del diálogo, del compromiso parlamentario, pero pienso que hay que también desenfocarse sobre el presidente de la República, quien además lleva los asuntos internacionales, y enfocarse en el rol esencial que tiene que jugar nuestro país. Pero constitucionalmente el presidente de la República es quien designa al primer ministro, que, como usted bien señala, luego tiene que contar con una mayoría en la Asamblea Nacional, o al menos no tener una mayoría en contra que lo pueda derrocar. ¿Por qué Emmanuel Macron no ha permitido que un primer ministro de izquierdas o apoyada por la izquierda intente gobernar, siendo que es la fuerza con más representación en la Asamblea Nacional? Voy a decirle, yo personalmente estaba a favor que se nombrara un primer ministro de la izquierda, si por haberlos oído tanto de primero, nos tienen que intentar, han intentado la derecha, han intentado el centro. Yo no soy sectaria, yo estoy a favor de que se logren coaliciones, y decir que hay un primer ministro que es de la izquierda no significa que todo el programa de la izquierda se aplicaría, ni mucho menos, porque todo depende en la Asamblea Nacional. Yo tengo entendido que realmente la izquierda no estaba suficientemente unida o lista para asumir la responsabilidad de gobernar y de abrirse también, porque lo que yo he oído de parte de todos los líderes de izquierda que han reivindicado poder hasta ahora es que quieren gobernar solos, y esto no es posible. De hecho, nosotros aceptamos que los republicanos, la derecha, obviamente también tuviera un primer ministro. Ese fue el primer ministro que se nombró después de la disolución. Luego vino alguien del MoDem, que tampoco es nuestro partido y con quien teníamos bastante desacuerdos. Y yo creo que lo que hay que entender es que para gobernar hoy Francia, en la situación en la que estamos, se tiene que estar listo a hacer concesiones. Yo estoy lista a hacer concesiones con todos los partidos de centro, de derecha y de izquierda que sean razonables y que tengan el interés de Francia y de los franceses en el corazón de su acción.